Yo también cambié la fecha de entrega. Entonces ahora la entrega quedó para el 22 de octubre. Antes era el 19, ¿cierto? Entonces yo di más como un par de días para ustedes también. Como, y la otra cosa también es que como yo tengo que empezar a subir como los artículos, porque como va a haber también un trabajo grupal, ¿cierto? Donde ustedes tienen que leer un artículo y de alguna manera hacer una presentación acerca de los resultados de ese artículo. Y subí un artículo, pero voy a intentar de las, no sé cómo, miren por arriba el artículo e intenten elegirlo, ¿cierto? Pueden como ir probando eh, los artículos y ahí pueden mirar como el que ustedes encuentran más interesante para explicar, no sé. ¿En grupos de cuánto? Como podrían ser como grupo, como no, yo creo que nosotros somos en 6 alumnos, ¿cierto? Eh, Ahí 7. podrían ser como o dos grupos de 3 o 3 grupos de 2, como, ¿cierto? Ahí ustedes como para mí no hay tanta diferencia como... eh, Somos 7. son 7. Somos 7. Son 7. Entonces quizás como podría ser, no sé, 2 grupos de 2 y un grupo de 3, algo así. Pero ahí, o no sé cómo sé ustedes, como, ustedes hicieron trabajos en grupo en otras asignaturas, ¿cierto? Sí, el semestre pasado hicimos. Y ahí los grupos eran de cuántos, de más que 2 o... Lo decíamos de 2 porque es que éramos 8. Sí, porque ahí sí hay un alumno que congeló el... Éramos los grupos de 2 y el de estocástica, creo que lo hicimos entre todos. Ahí Entre... un grupo Ok. gigantesco. Sí, entonces no sé cómo, a principio no podría ser como grupos de 2 o de 3 como, no sé, si como los artículos van a tener como tamaños que son variables, ¿cierto? Entonces, no sé, como si es un grupo de 2, puede, no sé, elegir un artículo que es más sencillo o que sea más corto, ¿cierto? Como, ahí como pueden como, y ahí como, pero por el momento solo hay un único artículo en la carpeta, como, pero yo voy como subir los otros. Después, solo volver acá. Ahora yo no encuentro donde yo tengo acá. Eh, Cierto, entonces como, entonces ese es el material, como yo subí como al Drive, ese material acá, ese sería el apunte 6, ¿cierto? Como, que lo que no, yo había prometido hacer como una versión mejorada, pero yo todavía no la hice, pero como por el momento, como ustedes pueden guiarse por ese apunte 6, ¿cierto? Y como yo voy a intentar después hacer una versión mejorada. Y después la idea también que hoy como lo que yo iba a hacer como es terminar como ese apunte 6, ¿cierto? Y empezar ese apunte que sería el apunte 7, ¿cierto? Como que es acerca del cálculo del R0 para modelos más complejos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como yo voy a empezar la clase solo repasando rápidamente qué nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes no llegaron a ver el video de la clase, ¿cierto? Entonces, como mi sugerencia es que ustedes como, no sé, como, sino, como el video es bastante largo, ¿cierto? Entonces, una primera idea sería intentar leer el material y no sé si, por ejemplo, la otra opción sería intentar leer como el capítulo 3 del libro. Y ahí para eso yo voy a hacer un comentario que el capítulo, el modelo que el libro estudia como es un poco distinto do que el modelo que yo presenté a ustedes, pero a principio como uno va a utilizar como las mismas herramientas para hacer las demostraciones, ¿cierto? Como, eh, pero acá, entonces yo creo, no sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están acá, yo vi que Reinaldo llegó hace poco, ¿no? Entonces yo creo que voy a empezar a grabar la clase.
Y ahí podemos como empezar con ese repaso Recording do in que nosotros vimos progress. en la clase pasada. ¿Cierto? Entonces, en la clase pasada, como nosotros mostramos como la estabilidad global del modelo CIR con demografía, ¿cierto? Cuando la tasa de nacimiento es igual que la tasa de muerte y el R0 es menor o igual que 1, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nosotros habíamos visto. Entonces, como solo un paréntesis acá, como entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Aquí, entonces, nosotros habíamos visto ese modelo CIR con demografía, ¿cierto? Consideramos, y ahí nosotros estábamos considerando esa situación donde la tasa de nacimiento era igual que la tasa de muerte, ¿cierto? Y el modelo era alguna cosa así como... y acá, entonces, es el modelo que nosotros estábamos estudiando. ¿Cierto? Como, y acá, una cosa importante acá, que si uno mira la tasa de nacimiento, ¿cierto? Eso es proporcional al número de personas que tenemos en el instante n, ¿cierto? Entonces, ese nt acá es como la suma de los individuos que nosotros tenemos en el instante n, ¿cierto? Y ahí lo que yo había hecho era como trabajar con el modelo que era escalonado por n, ¿cierto? Como escalonado por n, ¿cierto? Y ahí como uno podría imaginar que daba alguna cosa así como... ¿cierto? Aí uno puede imaginar que esas variables ahora son escalonadas por n. ¿Cierto? Y ahí, como el primer resultado que nosotros habíamos visto acerca de la estabilidad, como nosotros habíamos visto ese resultado de estabilidad local, ¿cierto? Y ahí para... Una consulta, Sí, Fabio. Arriba en las ecuaciones, en la primera sí, ecuación, cuando partió, la primera ecuación es Bn menos B y S, menos beta y S, la primera sí, ecuación, y hay un N ahí dividiendo en la primera ecuación. Ahí. sí, acá, ese. ¿Sí? ¿Ese va o no va? ¿Cierto? Entonces acá como no va, porque lo que uno tiene que hacer acá es alguna cosa así, ¿cierto? Entonces uno está imaginando que tiene una cosa así, ¿cierto? Entonces yo dividí toda la ecuación por n, entonces yo adicioné más un n acá, y ahí lo que uno va a hacer, ¿cierto? Es como imaginar que yo paso el n hacia el otro lado, ¿cierto? Como, y ahí voy a llamar eso del S tilde y ese I del I tilde, ¿cierto? Entonces por eso que va a quedar así sin el n, como. Sí, no, pero no me refiero a eso, me refiero a la otra, a las no escalonadas. Ah, sí. A la no escalonada quedaría así como, Ah, ya. Es que en el apunte aparece sin el N dividiendo, entonces. sí, es porque en realidad como normalmente yo había comentado eso, ¿cierto? Como uno puede presentar eso que se llama de tasa de incidencia estándar, o uno puede trabajar con eso que muchas veces se dice que es la tasa de incidencia de acción de masa, ¿cierto? Y la única diferencia sería que de alguna manera como cuando uno hace eso, uno está explícitamente diciendo que esa tasa es una tasa como per cápita, ¿cierto? Como que está variando Ah, con N. Y cuando yo trabajo acá, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de los ejemplos que yo había escrito, ¿cierto? Yo siempre estaba haciendo así como, esa tasa era algún número dividido por el tamaño de la población. Entonces, siempre ese beta
era como alguna cosa así, como no sé, o era, ¿cierto? Entonces, en realidad, como de alguna manera yo estaba considerando como el beta dividido por n, pero no estaba diciendo eso de manera explícita, ¿cierto? Como sí, Ok, ¿cierto? ok, Pero entiendo entonces. O sea, puedes usar ambas, digamos, beta dividido por sí, n como o porque ahí, beta solo, digamos. sí, porque lo que yo, como como, por ejemplo, si usted va como en el libro, como el libro hace un comentario acerca de ese beta y del beta dividido por n. Y ahí como muchas veces uno dice, ¿cierto? Que cuando yo tengo una enfermedad que yo sé que el número de contactos infecciosos que yo puedo hacer no puede aumentar linealmente con n, ¿cierto? Entonces, como yo utilizo esa notación del beta dividido por n. ¿Cierto? Pero si es una noción, una enfermedad que es respiratoria, yo podría considerar como simplemente el beta, ¿cierto? Pero al final, como si uno empieza a pensar un poco, como ve que siempre el beta tiene que de alguna manera depender del n, ¿cierto? Porque no es posible que, como si nosotros dejamos el beta fijo, ¿cierto? Independiente del n, si aumento la población, eso significaría que el número de infectados, como si ustedes se acuerdan, como el beta, es como la tasa de contactos que pueden transmitir como una infección. Y no hace mucho sentido que esa tasa pueda crecer linealmente con el N sin ningún límite. Como limitación física, las personas uno puede contactarse, ¿cierto? Como por más infecciosa que sea la enfermedad, como esa tasa de contactos que uno puede hacer, como no crece linealmente con el tamaño de la población, ¿cierto? Entonces, como, por eso, como, en realidad, como, es casi lo mismo como tratar como ese modelo estándar o el modelo de incidencia de acción de masa, ¿cierto? Porque de alguna manera el beta tiene que depender del N en esa formulación acá, ¿cierto? Como ¿se entiende eso? No, no sé si queda claro. Sí, sí, queda claro, gracias. ¿Queda más o menos claro o no? Sí, Sí, ok. sí, sí, queda claro. Entonces, como Igual solo, se escucha medio robótico de rato, por si acaso. sí, yo voy como a apagar mi cámara, ¿cierto? Porque parece que yo recibí acá un mensaje diciendo que mi conexión como está instable. Como, ¿mejoró ahora o no? Ahora yo apagué mi cámara. Sí, está mejor. ¿Sí? Ah, ok, bueno. Cierto, entonces, para ese modelo, el primer resultado que nosotros vimos utilizando como la linearización, ¿cierto? Linearización, nosotros habíamos visto que cuando el R0 era menor que 1, entonces uno tenía ese equilibrio que era el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como eh, es como asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Asintóticamente eh, estable localmente, ¿cierto? Y nosotros habíamos después visto que cuando el R0 era, como en realidad nosotros vimos eso, cuando el R0 era mayor que 1, ahí uno podría tener como los dos equilibrios, ¿cierto? El equilibrio libre de enfermedad y también como biológico, el equilibrio eh, eh, el equilibrio endémico, ¿cierto? Y ahora yo me olvidé de la expresión de los equilibrios acá. Ahora, ¿cómo era la...? ¿Cierto? Yo me acuerdo que eso era así. Y yo creo que acá es lo mismo, ¿cierto? Como, perdón, acá es 1, ¿cierto? Acá es así. Entonces, como el equilibrio del libre de enfermedad, ¿cierto? Acá, cuando nosotros escalonamos la población por N, ¿cierto? Entonces, ahora el ST más el IT más el RT, ¿cierto? Eso ahora, si yo sumo, eso es igual a 1, ¿cierto? Porque nosotros escalamos el modelo por N.
Y cuando el beta es igual al D, ¿cierto? Nosotros estamos en una situación donde la población es constante y es igual a la población que teníamos al inicio de iniciar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso acá también, como voy a escribir eso. Entonces, cuando ese B es igual al D, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la población es constante, ¿cierto? Igual a un cierto valor N, que sería el valor inicial de la población. Y ahí nosotros habíamos visto que cuando el R0 era menor que 1, solo existe el equilibrio libre de enfermedad, que es ese acá, ¿cierto? Como, y ese equilibrio era asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Y eso tenía que ver porque si uno estudia como el jacobiano del sistema linearizado en ese punto de equilibrio libre de enfermedad, como los dos como valores propios que aparecen son como negativos o tienen la parte real negativa, ¿cierto? Cuando el R0 es estrictamente menor que 1. Y después, como cuando el R0 es estrictamente mayor que 1, uno llega que el equilibrio libre de enfermedad como es como inestable, ¿cierto? Y ese otro equilibrio, que es equilibrio endémico, es asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser como asintóticamente estable, ¿cierto? Eso significa, entonces, como un punto de equilibrio es asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Sí, como existe como, entonces, si acá está como ese punto, entonces vamos a imaginar que acá yo tengo el I y acá yo tengo el S, ¿cierto? Eso significa que si ese es el punto de equilibrio, eh, entonces, como existe como alguna vecindad acá de ese punto de equilibrio, como vamos a imaginar que eso sea como ese punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Entonces, como existe algún, no sé, delta, ¿cierto? Tal que si yo empiezo como mi solución, como acá, si yo empiezo como observar como, o si la condición inicial de mi sistema es suficientemente cercano a ese punto de equilibrio, ¿cierto? La trayectoria como de la solución como debería de alguna manera convergir como hacia como el punto de equilibrio, ¿cierto? Como, y ahí como la forma como eso va a convergir hacia el punto de equilibrio, ¿cierto? Va a depender como eh, de los valores propios de la matriz, ¿cierto? Como, eh, entonces, como esa es la situación de estable localmente, ¿cierto? Ahora lo que uno gustaría demostrar como es que en realidad como para cualquier como condición inicial que tiene un sentido biológico, ¿cierto? Ese equilibrio no es localmente estable, pero en realidad es globalmente estable, ¿cierto? Entonces, como para cualquier punto que tiene sentido biológico, nosotros gostaríamos demostrar que, que una solución que empieza en cualquier punto que tienes cualquier punto que tiene sentido biológico, como eso debería también ser como atraído para esos puntos de equilibrio que son como asintóticamente estables, ¿cierto? Y ahí eso que nosotros empezamos a mostrar en la clase pasada, ¿cierto? Y ahí nosotros habíamos visto como entonces en la clase eh, pasada vimos que cuando el R0 era menor o igual que 1, ese equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como es como asintóticamente estable eh, globalmente, ¿cierto? Como en ese conjunto acá, como que era el conjunto eh, que tenía como
un sentido biológico, ¿cierto? Como eso que nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Acá. Y voy a hacer así. ¿Cierto? Como, y a eso significa, ¿cierto? Que si estamos acá, como entonces acá estaría, si eso es del S, ¿cierto? Eso es del I. Ese punto acá sería como ese punto de equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Y ahí cualquier, ese acá sería como nuestro conjunto de soluciones que tienen un sentido biológico, ¿cierto? Como eso que yo llamé de ese gamma más, ¿cierto? Como, entonces, lo que nosotros mostramos entonces es para cualquier como x0 que yo tomo acá, ¿cierto? Como un i0, esa cosa acá, como de alguna manera, como las trayectorias como van como convergir como hacia ese punto acá, ¿cierto? Para cualquier como valor como de ese x0, ¿cierto? Cuando ese R0 era menor que 1, y para eso como nosotros utilizamos el método de Lyapunov-Lassalle, ¿cierto? Entonces, como nosotros mostramos dos argumentos, ¿cierto? Como había un argumento, entonces como vimos dos argumentos, ¿cierto? Como un argumento como era, como no utilizaba como nada muy sofisticado, ¿cierto? Como era simplemente analizando las ecuaciones diferenciales, como uno puede mostrar como que en el caso donde el R0 es estrictamente menor que 1, eso pasa como, ¿cierto? Entonces, como vimos en ese primer caso, vimos que cuando R0 era menor que 1, para cualquier como, ahí uno podría hacer esto hasta más general, ¿cierto? Acá eso era válido para todo el cuadrante, ¿cierto? No solo para esa área amarilla, ¿cierto? Como eso era más general, uno podría mostrar que si eso es el x0, ¿cierto? Como que esa cosa acá, ¿cierto? Convergía como hacia eso cuando el t va a infinito. Para cualquier condición inicial como del S y del I, ¿cierto? Que pertenecían a ese conjunto acá, como sea al cuadrante positivo del R2, ¿cierto? Como, y ahí como ese era un argumento donde uno básicamente como trabajaba como utilizando las ecuaciones, ¿cierto? Y ahí como los que no vieron el video, faltan en la clase, como mi recomendación sería que ustedes como intentasen leer esa parte del material, ¿cierto? Y ahí me pueden consultar caso tengan dudas. Y el segundo argumento, como era un argumento que era con ese método de Lyapunov-Lassalle, ¿cierto? Y ese argumento era válido para el caso estrictamente menor que 1 y el caso como que era menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, como es un argumento un poco más sofisticado, ¿cierto? Como depende de una teoría que es más fuerte, como, pero como incluía también ese caso como de cuando el R0 es igual a 1, ¿cierto? Y ahí como como mi sugerencia sería, no sé, cosas que faltaron, como quizás durante como ese horario de atención, como quizás ahí yo puedo intentar explicar esto mejor para los que hayan faltado, ¿cierto? Porque si no, no vamos a empezar la parte nueva. Y lo que nosotros vamos a hacer hoy como, es como intentar mostrar como esta estabilidad global para el caso como cuando el R0 es estrictamente mayor que 1. Entonces, hoy lo que nosotros queremos hacer como es como mostrar la estabilidad
global del equilibrio endémico, ¿cierto? Como, perdón, del equilibrio acá endémico, que es esa cosa acá, ¿cierto? Como cuando el R0 es mayor que 1, ¿cierto? Y eso acá como va a estar en un conjunto, puedo imaginar que eso es el interior, ¿cierto? De ese conjunto acá, como, ¿cierto? Entonces acá, si ustedes se acuerdan, como estamos considerando como ese conjunto acá, ese es nuestro conjunto gamma más, ¿cierto? Como, y ahí, no sé, el interior de ese conjunto acá, ¿cierto? Serían como excluyendo acá los puntos de la frontera, ¿cierto? Como, o sea, estaríamos considerando solo la situación como a donde como nosotros estamos excluyendo como lo que es importante para nosotros es excluir la situación a donde el I es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en realidad, como sería la situación donde el I 0 es mayor que 0, ¿cierto? Como, nosotros podríamos hasta tener como, como, ¿cierto? Entonces, lo que queremos excluir es esa situación acá, ¿cierto? Donde yo tengo, acá es el I, ¿cierto? Y acá es el S. Entonces, lo que nosotros en realidad vamos a excluir es la situación donde el I0 es igual a 0, ¿cierto? Porque si nosotros, nosotros sabemos que si yo estoy con 0 individuos infectados al inicio, ¿cierto? Como la población como va a quedarse como está, ¿cierto? Como, porque no hay como proceso de transmisión de infección cuando yo inicio con ningún infectado, ¿cierto? Entonces, en realidad, como no es exactamente el interior acá de ese conjunto, ¿cierto? Pero es cuando el I0 es mayor que 0, ¿cierto? Y ahí como nosotros estamos imaginando que el I0 más el S0 es igual a 1, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como nosotros también no podemos tener como que el S0 sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, por eso eso al final acaba coincidiendo con el conjunto interior, ¿cierto? Ese, ¿sí se entiende? ¿Cierto? Entonces, eso que nosotros queremos como de alguna manera mostrar ahora. Y ahí para eso lo que nosotros vamos a utilizar como, es como esa teoría de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Y acá, entonces una cosa importante, como yo había empezado la clase anterior, ¿cierto? Con algunas definiciones, entonces yo voy a retomar eso acá, porque eso va a ser como importante, ¿cierto? Como solo chequeando dónde yo tengo eso. ¿Cierto? Entonces, toda la anotación que nosotros vamos a estar utilizando. Acá, por ejemplo, como entonces vamos a imaginar que tenemos un sistema autónomo, ¿cierto? Como, y vamos a imaginar como que todas las soluciones como de ese sistema, ¿cierto? Como existan, ¿cierto? Para cualquier t mayor o igual que 0, ¿cierto? Y ahí como esa trayectoria como de una solución iniciada en un punto x0, ¿cierto? Entonces acá si nos estamos considerando que el x0 es igual a un punto x subscrito 0, ¿cierto? Entonces esa cosa acá sería como nuestra solución, ¿cierto? Solución asociada como esa condición inicial acá. Y ahí nosotros, en la clase pasada, como yo había dicho, ¿cierto? Que es cuando yo tengo un conjunto, un subconjunto K del Rn, ¿cierto? Ese conjunto es positivamente invariante, ¿cierto? Si para cualquier como x0 que yo tome en ese conjunto, ¿cierto? Si la solución permanece como siempre adentro, como, vamos a hacer así, como siempre adentro del K, ¿cierto? Entonces, como ese conjunto K es positivamente invariante, ¿cierto? Si, para cualquier
condición inicial que yo tomo en K, la solución como nunca sale del conjunto K, ¿cierto? Para cualquier como T mayor o igual que 0, ¿cierto? Y uno puede de igual manera como definir como que un conjunto es negativamente invariante, ¿cierto? Si lo mismo es válido para cuando el T es menor o igual que 0, y el conjunto es invariante si eso como es válido para cualquier valor de T. Y ahí, no sé, uno puede definir qué es la órbita, ¿cierto? De una asociada a una solución. También uno puede definir qué sería la semiórbita positiva, ¿cierto? Como y lo que es importante para nosotros como es esa noción de lo que es un conjunto omega límite asociada a esa solución, ¿cierto? Como, entonces, ese conjunto omega límite asociada a esa solución, como son todos los valores del x, ¿cierto? Todos los valores x, tales que como existe como una secuencia, una subsecuencia, ¿cierto? Que va a infinito, una secuencia de TNs, donde TN va hacia infinito, a donde como si yo miro la solución en esos instantes de tiempo, ¿cierto? Eso converge hacia ese punto X. Entonces, los puntos X que satisfacen esa propiedad, ¿cierto? Son los puntos que están adentro de ese conjunto omega límite. Entonces, eso sería como si fueran los puntos de acumulación de nuestra solución, ¿cierto? Entonces, no sé, como si nosotros tenemos como una solución, entonces si tenemos acá un conjunto inicial, un punto inicial, y acá como tenemos nuestra solución, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, uno podría imaginar si la solución de alguna manera fuera a convergir como hacia una solución periódica, ¿cierto? Uno podría tener que esa solución como va como se acercando cada vez más, ¿cierto? A esa solución periódica acá, ¿cierto? A esa curva acá, ¿cierto? Entonces, como, entonces, si uno fuera, no sé, calcular como el conjunto omega límite de esa solución acá, ¿cierto? Que está como se acercando cada vez más a esa órbita periódica, el conjunto omega límite sería justamente esa curva cerrada acá, ¿cierto? Essa órbita periódica, ¿cierto? Então, nesse caso, o conjunto ômega límite dessa solução acá seria igual que essa órbita periódica, ¿cierto? E uno poderia imaginar também como se nós temos acá um ponto x0 e acá eu tenho um ponto de equilíbrio, ¿cierto? Aí uno pode imaginar como se nossa solução va como se acercando cada vez más como a ese punto de equilibrio, ¿cierto? Como uno podría acá imaginar que esa cosa acá podría ser igual que ese punto de equilibrio, ¿cierto? Como punto de equilibrio. Y como uno puede imaginar situaciones más complejas, ¿cierto? Como uno puede ter esa situación acá donde, no sé, yo tengo dos puntos de equilibrio, y ahí como puede ser que el sistema, ¿cierto? Como podría ser algo más complejo, ¿cierto? Podría ser que la solución, ¿cierto? Va se acercando a ese sistema, ¿cierto? Como va se acercando a ese punto acá, ¿cierto? Pero después, como por alguna razón, como se afasta de ese punto y se aproxima de un otro punto de equilibrio, ¿cierto? Como, pero ahí podría ser que después él vuelve a acercarse a ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, acá como en dos dimensiones, como acá es un poco difícil de dibujar eso, ¿cierto? Pero uno podría como imaginar ese tipo de situación, ¿sí? Como quizás acá yo hice un mal ejemplo, ¿cierto? Uno podría imaginar como alguna cosa quizás así como no sé, la solución viene acá, se acerca a ese punto, pero después como puede como acercarse de ese otro punto de equilibrio, ¿cierto? Y podría después, no sé, como volverse a acercarse de ese punto, pero después como
se afasta y vuelve a acercarse, dice, como uno podría imaginar como ese tipo de situación, ¿cierto? Como, eh, entonces, cuando uno como está como en dos dimensiones, como hay como toda una teoría, ¿cierto? Que caracteriza como de manera bastante bien cómo son los posibles como conjuntos omega límites, ¿cierto? Y eso es lo que dice esta teoría de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver como hoy, en un instante, ¿cierto? Otras propiedades de ese tipo de conjunto omega límite, ¿cierto? Entonces, como ese conjunto como es un conjunto cerrado, ¿cierto? Si las órbitas de la solución es acotada, ¿cierto? Entonces, ese conjunto acá, el conjunto omega límite, tiene que ser no vacío, compacto y conexo. Y otra cosa importante es que ese conjunto omega límite es un conjunto invariante, ¿cierto? O sea, como invariante, como habíamos definido acá, ¿cierto? Si nosotros empezamos en un punto que está dentro del conjunto invariante, ¿cierto? Como la solución no va a salir del conjunto, de ese conjunto omega límite, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos la ecuación diferencial en un punto de equilibrio, ¿cierto? Como la solución como va a quedarse como en ese punto de equilibrio para todos los instantes de tiempo. Y si nosotros empezamos como si el conjunto omega límite es una órbita periódica y nosotros empezamos la ecuación diferencial con una condición inicial que está adentro de esa órbita periódica, ¿cierto? La solución siempre va a estar adentro de esa órbita periódica, ¿cierto? No va a poder salir de ahí, ¿cierto? Entonces, ese conjunto omega límite también es un conjunto invariante. Y ahora, como entonces, nosotros lo que necesitábamos era esa definición de conjunto omega límite. Y ahora, como esa teoría de Poincaré-Bendixson, lo que hace como de una como para los sistemas que son como planares, ¿cierto? O que están como en dimensiones, ¿cierto? Caracteriza precisamente cómo son los conjuntos omega límites de cualquier sistema que es planar, ¿cierto? Cuando el sistema, como no sé, tiene más que dos dimensiones, ahí como otras cosas pueden ocurrir, ¿cierto? Uno puede tener como soluciones que son caóticas, ¿cierto? Como uno puede tener cosas más complejas, pero cuando el sistema es un sistema bidimensional, como cosas que son muy raras, como no pueden acontecer, ¿cierto? Entonces, como eso es lo que va de una manera de sistema de Bendixson. Entonces, acá estamos imaginando que tenemos como un sistema autónomo, ¿cierto? Como acá, y tenemos como un conjunto abierto, ¿cierto? Un subconjunto abierto del R2, que contiene como un número finito de equilibrios, ¿cierto? Y ahí vamos a imaginar como que tenemos una solución de ese sistema, ¿cierto? Donde como la condición inicial está dentro de ese conjunto X, acá, ¿cierto? Ahora, si esa solución como es acotada y está definida para todo t mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, como el conjunto omega límite, que yo denoté así, como entonces es el conjunto omega límite asociado a esa solución acá, ¿cierto? Como, entonces, solo hay como tres posibilidades para el conjunto omega límite. O el omega límite es un punto de equilibrio, o es una órbita periódica, ¿cierto? O puede ser como una gráfica, ¿cierto? Que es como un conjunto ahí de ciclos separatrices, ¿cierto? Que era esa situación donde, no sé, uno puede tener como más puntos de equilibrios y de alguna manera como hay alguna dinámica que relaciona esos puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces uno puede como pasar de un punto de equilibrio hacia el otro, ¿cierto? Entonces como ese tipo de dinámica. Entonces solo hay como, cuando tenemos un sistema bidimensional, solo hay esas tres posibilidades, o el conjunto omega límite asociado a una solución a un punto de equilibrio, o es una órbita periódica, o es una gráfica, que sería la situación donde nosotros tenemos más que un punto de equilibrio y hay alguna dinámica
entre los puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esa es una versión de ese teorema de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Una otra versión que también suele aparecer, ¿cierto? Es una versión a donde uno lo que hace es como excluir, entonces acá sería 3, como excluir como por hipótesis la situación 1 y la situación 3, ¿cierto? Y ahí como si uno excluye la situación 1 y la situación 3, lo que uno tiene es que el conjunto omega límite va a tener como una órbita periódica, ¿cierto? Entonces, son como dos maneras en que aparecen como ese teorema, ¿cierto? En la literatura. O esa situación donde uno considera esas tres posibilidades, o la otra opción sería como considerar como que el conjunto X, ¿cierto? No contiene, entonces si uno va acá en las hipótesis de esa segunda versión, acá nosotros estamos diciendo como que el conjunto omega límite, por hipótesis, no contiene como puntos de equilibrio, ¿cierto? Eso significa que eso no puede ser ni una gráfica, ni un equilibrio, ¿cierto? Entonces, como única otra posibilidad, ¿cierto? Sería como que el conjunto omega límite es una órbita periódica, ¿cierto? Entonces, normalmente, como la manera que uno va a utilizar ese teorema es para, no sé, caracterizar como, decir qué puede pasar con ese conjunto omega límite y muchas veces, como si uno quiere probar que hay una órbita periódica, lo que uno va a intentar hacer como es, de alguna manera, intentar excluir ese conjunto, ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, acá como una manera donde, no sé, muchas veces ese teorema es aplicado, es una situación así, ¿cierto? Entonces, uno podría imaginar acá, ¿cierto? Entonces, como una aplicación de la versión 2 del teorema de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Una situación así. Entonces, suponga que acá tenemos como o sea, suponga que eso acá es nuestro conjunto I, ¿cierto? Yo voy a hacer así como un poco más, de manera un poco más general. Sí. Y nosotros sabemos que acá tenemos como un punto de equilibrio, ¿cierto? Y vamos a suponer que es un equilibrio inestable, ¿cierto? Y acá tenemos como, suponga acá entonces, como acá tenemos ese el conjunto X, ¿cierto? Como vamos a decir que sea un conjunto X acá, y acá como uno puede de alguna manera como definir como un subconjunto de X, ¿cierto? Que excluye como, por ejemplo, podría como excluir ese punto de equilibrio. Entonces nosotros vamos a excluir alguna vecindad del conjunto que está, no sé, alguna vecindad como de ese punto de equilibrio, ¿cierto? Y como si, cuando uno mira el campo vectorial en la frontera de ese conjunto que nosotros excluimos, si eso como apunta hacia adentro del conjunto X, ¿cierto? Entonces acá lo que estoy haciendo es como, si esa cosa acá, como eso es un conjunto U, que es una vecindad del punto de equilibrio, ¿cierto? Como la frontera de ese conjunto U, acá, ¿cierto? Como yo veo que cualquier punto en esa frontera, cuando yo miro el campo vectorial, eso apunta hacia adentro del conjunto X, ¿cierto? Entonces, cualquier punto en esa frontera, como debería como intentar como, debería como apuntar hacia el conjunto X, ¿cierto? Y si como, cuando nosotros miramos la frontera como de ese conjunto X, nosotros tenemos que el campo vectorial como
también apunta hacia dentro del X, ¿cierto? Como algo así, ¿cierto? Como, ahí como, entonces acá nosotros estamos imaginando que tenemos una situación así, ¿cierto? Acá tenemos como si fuera una doña, ¿cierto? Como tenemos una cosa así, ¿cierto? Donde eso apunta hacia adentro y eso como apunta. ¿Cierto? Entonces, si ese conjunto acá, x menos u, no tiene ningún punto de equilibrio, como no tiene eh, puntos de equilibrio, ¿cierto? Como, entonces, cualquier solución como, entonces, si x menos u, uno puede imaginar si eso es invariante, ¿cierto? Como, o sea, cualquier solución que empieza acá, como no va a salir de acá, ¿cierto? Y no hay ningún punto de equilibrio, lo que ese teorema de Poincaré Bendixson te dice es que como acá dentro como tiene que existir como una órbita periódica, o sea, como el conjunto omega límite de cualquier solución adentro de ese conjunto, como va a ser como una órbita periódica, ¿cierto? Entonces acá, teorema de Poincaré Bendixson como implica que ese conjunto acá es una órbita eh, periódica, ¿cierto? Para cualquier x0 que pertenece a ese conjunto acá, ¿cierto? Entonces, esa es una manera, como muchas veces como es aplicado ese teorema de Poincaré-Bendixson, es para mostrar que como existe como una solución periódica, ¿cierto? Como, ¿ustedes entendieron más o menos la idea de eso? Como nosotros no vamos a utilizar eso así, pero eso es una manera como aparece como ese teorema muchas veces es aplicado, ¿cierto? ¿Se entiende más o menos la idea o no? Eh, Sí, ¿Cierto? Como, no sé, ¿ustedes llegaron a ver eso con el profesor Gustavo, alguna cosa así como, o no? no, yo creo que no. No sé. No, cierto. Entonces, como eso es una manera como uno aplica ese teorema. Entonces, lo que nosotros vamos a estar interesados en realidad de acá, como es mostrar que el punto de equilibrio, como queremos en realidad como mostrar como estabilidad global, ¿cierto? Y ahí la manera que nosotros vamos a utilizar el teorema de Poincaré-Bendixson es simplemente para decir que cómo puede ser como cómo puede ser el conjunto omega límite, ¿cierto? Entonces nos quedaríamos con esas tres opciones acá, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer como es utilizar un criterio que nos va a permitir como de alguna manera eliminar como esas dos como posibilidades, ¿cierto? Y ahí vamos a quedar simplemente con esa posibilidad de que el conjunto omega límite sea un punto de equilibrio, ¿cierto? Esa es la manera como nosotros vamos a utilizar acá para mostrar como eso. Entonces, entonces acá como tenemos el criterio de Bendixson, ¿cierto? Y después vamos a ver el criterio que se llama de Dulac-Bendixson, y eso nos ayuda como, es un criterio que nos permite excluir esas órbitas periódicas, ¿cierto? Y también esas gráficas, ¿cierto? Entonces la idea es así como, entonces vamos de nuevo, como imaginar que tenemos un sistema autónomo, ¿cierto? Y ahí como acá, lo que estamos imaginando acá es que como yo voy a cambiar eso un poco porque no quedó muy cierto. Entonces como importante que eso solo es válido en dos dimensiones, cierto. Entonces esa es la cosa
el detalle como importante acá, ¿cierto? Eso solo es válido para dos dimensiones. Entonces, acá vamos a imaginar que tenemos como un sistema autónomo que es así, como, ¿cierto? Como tenemos ahora, como ese criterio de Bendixson, como lo que va a hacer como es nos decir una situación para que ese sistema como no sea como, no tenga como, como que ese conjunto omega límite no contenga como órbitas periódicas, ¿cierto? Entonces acá como vamos a imaginar que tenemos como ese sistema autónomo, ¿cierto? Y ahí tenemos acá un subconjunto Z, ¿cierto? Contido en el espacio a donde eso está definido, ¿cierto? Entonces podremos imaginar alguna cosa, si fuéramos a reescribir esa cosa acá, ¿cierto? Acá teníamos alguna cosa así. Entonces, ese conjunto acá, como Z, es un conjunto, un subconjunto de ese conjunto X, ¿cierto? A donde el campo vectorial está definido, que es como abierto y simplemente conexo. Significa, ¿cierto? Que ese conjunto como tiene que ser conexo, ¿cierto? Como, y no puede como contener como ningún hoyo acá, ¿cierto? Entonces, si fuera una cosa bidimensional, ¿cierto? No puede contener como ningún hoyo. Y si fuera una cosa tridimensional, como no podría tener como un hoyo como si fuera una doña acá, ¿cierto? Como, tiene que ser como algo como un berline, ¿cierto? Como si fuera una cosa tridimensional, pero acá en realidad estamos en dos dimensiones. Entonces, ahora como, sí, como esa función acá, como la función f y la función g, que definen como nuestro sistema, son continuamente diferenciables en ese conjunto z, y como la derivada parcial de la f más en x, más la derivada parcial de la g en y, eso es estrictamente menor que cero o estrictamente mayor que cero en z, ¿cierto? Entonces, para cualquier punto en ese conjunto z, ¿cierto? Eso no cambia de signo, ¿cierto? Como, entonces, o eso tiene que ser como estrictamente negativo para todos los puntos en z, o tiene que ser estrictamente positivo para todos los puntos en z. Si eso ocurre, ¿cierto? Z no contiene como órbitas periódicas ni gráficas, ¿cierto? Como, esa es la idea de ese criterio. Y lo que uno puede hacer, como hay como una versión un poco más general de ese criterio, ¿cierto? Que es lo siguiente, que es como casi igual, ¿cierto? Pero es llamado de criterio de Dulac. Y eso como la única condición adicional es esa, como entonces acá tenemos la misma condición que la anterior, ¿cierto? Como, y acá como imaginemos que existe como una función d, ¿cierto? Continuamente diferenciable en z, tal que como esa función d veces la función f, ¿cierto? Y acá es la función d veces la función g. O sea, como no es una posición de funciones, es simplemente como el producto de una función como por la otra función, ¿cierto? Como, si existe una función d, tal que esa condición acá está satisfecha, ¿cierto? Como, o sea, como eso acá no cambia de signo para ningún punto en z, entonces de nuevo nosotros podemos como decir que z no contiene como órbitas periódicas, ¿cierto? Como, entonces, como básicamente eso que nosotros vamos como, yo no voy como entrar como mucho más en detalle, ¿cierto? Pero esa va a ser la manera como nosotros vamos a utilizar como el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Entonces, primero uno tendría, no sé, como que utilizar el teorema de Poincaré-Bendixson para decir, no sé, como el conjunto omega límite tiene que ser como o un equilibrio, o una órbita periódica, o una gráfica.
Y ahí si yo puedo como utilizar ese criterio de Bendixson o el criterio de Dulac para eliminar esas dos posibilidades de la órbita periódica o de la gráfica, ¿cierto? Nosotros sabemos que el punto de, que el conjunto omega límite tiene que ser un punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Eso significa como, por ejemplo, si yo tengo una región del espacio que es invariante, ¿cierto? Entonces yo tenemos una región invariante, y ahí, si nosotros mostramos que el conjunto omega límite de cualquier punto adentro de ese conjunto es un punto de equilibrio, ¿cierto? Esto significa que las trayectorias de cualquier solución que inicia en ese conjunto invariante, ¿cierto? Van a tener que acercarse de ese punto de equilibrio, ¿cierto? Porque el punto de equilibrio es como, está en ese conjunto omega límite. O sea, como cualquier solución, necesariamente tiene que acercarse a ese punto, ¿cierto? No necesariamente eso significa que converja a ese punto, pero tiene que acercarse a ese punto, ¿cierto? Ahí, como después, como si uno argumenta que ese punto de equilibrio es único y es asintóticamente estable, ¿cierto? Eso significa que si ese punto es el único punto adentro de ese conjunto invariante, ¿cierto? Entonces, cualquier solución, entonces, el conjunto omega límite va a tener solamente ese punto de equilibrio. Eso significa que cualquier solución tiene que acercarse a ese punto, pero como ese punto es asintóticamente estable, una vez que yo me acerco mucho de ese punto, la solución necesariamente tiene que convergir a ese punto, ¿cierto? Porque como, eh, como ese punto es asintóticamente estable, como una vez que yo me acerco mucho, yo no simplemente voy a quedarme como dando vueltas cerca de ese punto, en realidad, cuando el t va hacia infinito, como yo tengo que convergir hacia ese punto. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, como esa va a ser más o menos la idea. Entonces, como vamos a empezar como con ese ejemplo de la aplicación del teorema como de Poincaré-Bendixson y de ese criterio de Dulac, ¿cierto? Para como mostrar cómo uno puede mostrar esa estabilidad global, ¿cierto? Entonces acá como, vamos a empezar así como, entonces acá lo que queríamos hacer es mostrar como la estabilidad global de ese punto acá, ¿cierto? Siempre que como ese I0 es mayor que cero, ¿cierto? Y estamos imaginando que el S y el I, estamos imaginando que estamos en ese conjunto acá, ¿cierto? Entonces, es global en ese conjunto acá, desde que la condición inicial, el número de infectados sea estrictamente mayor que cero, ¿cierto? Entonces, sería una situación así como... Entonces, acá como la idea como sería, entonces primero vamos a ver cómo que uno podría aplicar ese criterio de Dulac, ¿cierto? Entonces, acá, eh, como tenemos, vamos a considerar como cualquier como x0 que pertenece a ese conjunto acá, ¿cierto? Como, y ahí como vamos ver como si nosotros podemos encontrar como, o si eso satisface el teorema el criterio de Bendixson, ¿cierto? O si nosotros podemos encontrar alguna función D tal que el teorema, el criterio de Dulac esté satisfecho, ¿cierto? Entonces acá, entonces vamos a imaginar acá que como Z, ¿cierto? Sería como nuestro conjunto, ese conjunto acá, ¿cierto? Como, eh, y acá como nosotros queremos verificar eso acá, ¿cierto? Entonces como, vamos a imaginar así,
Entonces, estamos imaginando que tenemos ese sistema. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, eso sería, esa función acá sería nuestra función f, esa acá sería nuestra función g, y nosotros queremos verificar como que esa cosa acá, ¿cierto? Como no cambia de signo adentro de ese conjunto gamma más, ¿cierto? Como, eh, no cambia de señal. Eh, ¿Cierto? Entonces acá, como si uno hace la derivada como de esa función f acá, en S, ¿cierto? Uno obtiene eso acá, ¿cierto? Como, eh, y ahí como uno puede ver que eso acá, como, eso es como negativo, ¿cierto? Para cualquier I, para cualquier SI que está dentro de ese conjunto gamma más, ¿cierto? Esa primera función, como siempre, va a ser como menor o igual que cero, ¿cierto? Como, y si estamos considerando simplemente como, ¿cierto? Acá, como en realidad, como sería para cualquier punto en gamma más, eso es como menor o igual que cero, o en realidad como estrictamente menor que cero. Ahora, si uno considera la función g, ¿cierto? Si nosotros derivamos esa función g y eso quedaría beta s, ¿cierto? Menos alfa más b, y acá no tenemos ese i, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Entonces, como acá, como nosotros podríamos tener un problema, como nosotros no somos capaces de decir que esa cosa acá va a ser siempre como negativa o siempre positiva, ¿cierto? Porque tenemos ese término acá, beta veces S, ¿cierto? Podría pasar que B más S es más grande que menos B, menos beta más alfa más, como solo, entonces acá sería como menos B, acá yo hice algo, ah, como eso podría ser como, como voy a sumar como eso acá de nuevo, ¿cierto? Entonces acá quedaría como beta S menos B, y acá sería menos B y menos como alfa más B, ¿cierto? Entonces, como el I es como mayor o igual que cero, ¿cierto? Como esa cosa acá, como toda esa parte acá es siempre negativa, ¿cierto? Como en ese conjunto acá, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un problema con ese beta S, ¿cierto? Porque eso como podría pasar que beta veces S para algún punto adentro del gamma más, ¿cierto? Es más grande do que toda esa otra cosa acá, ¿cierto? Entonces, como podría ser que hay un cambio de signo acá, ¿cierto? Entonces, el criterio de Bendixson no queda satisfecho, ¿cierto? Como, y el problema es esa función beta S acá, ¿cierto? Entonces, como una idea, como sería intentar como eliminar ese factor beta S, ¿cierto? Intentando encontrar como alguna función D que satisface el criterio de Dulac, ¿cierto? ¿Todos entienden eso o no? ¿O va como? No sé si... eh, entonces, esa parte de acá, como si uno mide, entonces el problema está en la función G, ¿cierto? Y en ese término acá, beta SI. ¿Cierto? Entonces, como una idea como para eliminar ese problema, como es considerar como, si uno toma, por ejemplo, la función D como 1 sobre I, ¿cierto?
Entonces, como cuando nosotros multiplicamos D veces la función re, ¿cierto? Como acá, como, entonces estamos simplemente multiplicando esa función D por esa función re, y ahí uno obtiene esa cosa acá, como, ¿cierto? Y ahí como podemos ver que cuando nosotros derivamos como la función D G por la función I, ¿cierto? Eso es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ese problema que era relacionado a ese término acá, como desaparece, ¿cierto? Y uno puede ver que eso no va a afectar en nada como lo que pasa con la función D veces F, ¿cierto? Entonces, acá si uno considera como la función D veces F, ¿cierto? Uno va a obtener eso como B dividido por I, 1 menos 1 sobre S, menos BS, ¿cierto? Y ahí, como estamos derivando esa función df en S, eso va a quedar como menos B sobre 1, menos beta, ¿cierto? Y eso va a ser como menor que 0, ¿cierto? Desde que esa función I sea estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Entonces ahora la función I, ¿cierto? Como no está más definida para todo ese conjunto gamma más, ¿cierto? Pero ahora como, si nosotros consideramos acá ese interior del conjunto gamma más, ¿cierto? O sea, la situación donde el I0 es estrictamente mayor que 0, nosotros tenemos que para cualquier punto SI en ese conjunto interior del gamma más, essa coisa acá como é sempre negativa, certo? Então, dessa forma, como nós estaremos mostrando como, então, em el interior desse conjunto gamma más, que para nós em realidade, é essa coisa acá, certo? Como, se nós calculamos isso, isso é sempre menor ou igual que zero, certo? Então, como por el critério de Dulac, no hay como órbitas periódicas ni como gráficas en ese conjunto acá, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces eso significa que como, entonces si gamma, ese conjunto acá, es como invariante, ¿cierto? Entonces, el conjunto omega límite asociado, no sé, a cualquier x0 que pertenece a ese conjunto acá, no puede contener gráficas ni órbitas periódicas, ¿cierto? Como, entonces, como esa como la idea de eso acá, todos entendieron más o menos la idea, como, entonces, básicamente lo que nosotros hicimos como fue como, nosotros como, de alguna manera sabemos que ese conjunto acá es como invariante, ¿cierto? Como, o sea, como si yo tomo una condición inicial dentro de ese conjunto acá, la solución como siempre permanece dentro de ese conjunto. Después, como, utilizando ese criterio de Dulac, nosotros vimos que el conjunto omega límite asociado como a los puntos en ese conjunto como no pueden ser como ni órbitas periódicas ni como gráficas, ¿cierto? Como, entonces, eso que nosotros queríamos con ese criterio de Dulac. ¿Todos entienden esa parte o sí? Entonces, como esa fue como
la aplicación de eso ahí, como, ¿cierto? Del criterio de Dulac, ¿cierto? Entonces acá nosotros primero mostramos eso, como entonces, como por el criterio de Dulac, para cualquier como x0 en ese conjunto acá, que acá uno tiene que ver que eso, que el I0 tiene que ser estrictamente mayor que 0, entonces como eso como no contiene órbitas periódicas ni gráficas, ¿cierto? Y ahora como, si ahora como nosotros podemos como, para ese conjunto gamma más, como aplicar el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿cierto? Entonces, el teorema de Poincaré-Bendixson nos diría como que para cualquier solución como adentro de ese conjunto que es invariante, el conjunto omega límite o tendría que ser como un punto de equilibrio, o tendría que ser como una órbita periódica, o tendría que ser como gráficas. Pero nosotros ya como eliminamos que eliminamos la situación a donde el conjunto omega límite podría ser como o una solución periódica o un punto de, o una gráfica, ¿cierto? Ahora, como, si nosotros miramos como, ¿cómo es el conjunto interior del conjunto gamma más, ¿cierto? Entonces, acá, analizando ese conjunto acá, ¿cierto? El interior de ese conjunto gamma más, ¿cierto? Entonces, como vemos que solo hay un único punto de equilibrio, ¿cierto? Para cuando este R0 es estrictamente mayor que 1, ¿cierto? Que sería como, si acá tenemos nuestro conjunto, es el conjunto gamma más, ¿cierto? Como, y acá, como de nuevo, estamos eliminando esa situación acá, donde el I puede ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, estamos eliminando esa cosa, esa línea acá, ¿cierto? Eso es el S, eso es el I, ¿cierto? Entonces, como nuestro punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Era una cosa así como 1 sobre el eje 0, B veces beta F0 menos 1, ¿cierto? Y ese punto acá, como siempre va a estar como adentro de ese conjunto acá. Como. Entonces acá como nosotros tenemos como que todo ese conjunto acá solo contiene como un único punto de equilibrio, ¿cierto? Como, ahora como nosotros sabemos como que todas las, como ese conjunto gamma más es un conjunto invariante, ¿cierto? Entonces cualquier solución que tiene como el I0 estrictamente mayor que 0, ¿cierto? O sea, que empieza en el interior de ese conjunto, ¿cierto? Como va a tener como conjunto omega límite, ese punto acá, ¿cierto? Porque ese es el único punto de equilibrio que está dentro de ese conjunto, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo si las condiciones del teorema de Poincaré-Bendixson están satisfechas, como los conjuntos omega límites para cualquier punto adentro de ese, que inician adentro de ese conjunto gamma más, tiene que ser o punto de equilibrio, órbita periódica o gráfica. Aí nosotros eliminamos que eso podría ser como una gráfica o una órbita periódica, entonces eso tiene que ser un punto de equilibrio. Ahora, en ese conjunto solo hay un único punto de equilibrio, ¿cierto? Y además, como nosotros habíamos visto por la análisis local, que ese punto de equilibrio es asintóticamente estable, ¿cierto?
Entonces, acá como el hecho de que el conjunto omega límite sea ese punto acá, significa que cualquier solución tiene que acercarse a ese punto, ¿cierto? No necesariamente converge a ese punto, pero tiene que acercarse a ese punto. Pero como nosotros sabemos que ese punto es un punto asintóticamente estable, si cualquier solución que se acerque mucho a ese punto, en realidad como tiene que convergir a ese punto, ¿cierto? Y ahí como eso sería como el final como de esa demostración, ¿cierto? Como sería entonces decir como eh, cualquier solución que empieza en el interior de ese conjunto gamma más, tiene como el punto de equilibrio endémico como su conjunto omega límite, o sea, como la solución tiene que acercarse a ese punto de equilibrio endémico, pero como ese punto de equilibrio endémico, nosotros vimos por la análisis local, es como un punto de equilibrio asintóticamente estable, si yo me acerco mucho a ese punto, como si una solución se acerca mucho a ese punto, en realidad la solución tiene que convergir a ese punto cuando el t va hacia infinito. ¿Se entiende eso, cierto? ¿O no? Sí, ¿Se Fabio. entiende? Sí. Sí. Ah, ok. Cierto, entonces, como esa es la idea como de ese teorema de Poincaré-Bendixson. Entonces, como yo no puse eso en la guía de ejercicio, ¿cierto? Pero como había un ítem del ejercicio 3, ¿cierto? Que era justamente eso. Entonces, ustedes tendrían que, una vez que ustedes encuentren el punto de equilibrio endémico, lo que ustedes tendrían que hacer como, es como ver a dónde la solución es invariante, ¿cierto? Como, y después como, eso en el caso donde el R0 sea mayor que 1, y después como utilizar el criterio de Dulac para decir como, para mostrar que ese divergente del campo vectorial no cambia de signo adentro de ese conjunto invariante, ¿cierto? Como que sería esa condición de Dulac. Y una vez que uno hace eso, como uno podría como simplemente decir como después, como, no sé, en el interior de ese conjunto hay solamente un único punto de equilibrio endémico, entonces como cualquier solución debe como acercarse a ese punto de equilibrio endémico y como por lo tanto debe convergir como hacia ese punto de equilibrio, ¿cierto? Y la diferencia acá como es que eso es válido para cualquier como punto que está como en el interior de ese conjunto. Entonces, como no necesariamente uno tiene que estar cerca del punto de equilibrio al inicio, ¿cierto? Y por eso, como podemos decir, como que ese punto de equilibrio es como globalmente estable, asintóticamente globalmente estable para ese conjunto gamma más, ¿cierto? Como yo voy como solo comentar una última cosa, como ya hacemos un intervalo. Entonces, lo que estábamos haciendo, entonces, como ese primer análisis eh, global, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos era eso, como si, por ejemplo, eso es el punto de equilibrio eh, endémico, ¿cierto? Nosotros habíamos, entonces, cuando el R0 es mayor que 1, si nosotros empezamos suficientemente cercanos a ese punto de equilibrio, ¿cierto? Si el X0 es suficientemente cercano, esa cosa acá como tiene que convergir como hacia ese punto. Y ahora lo que estamos haciendo, como es diciendo, como no importa dónde yo tomo ese punto acá, ¿cierto? Desde que esa cosa acá, como el número de infectados sea estrictamente mayor que 0, como cualquier solución que empieza en un punto adentro de ese conjunto gamma más, ¿cierto? Voy a llamar así, interior de gamma más, cualquier solución como va a tener el conjunto omega límite como ese punto de equilibrio endémico, o sea, como cualquier solución tiene que estar como aproximándose de ese punto de equilibrio endémico, pero eso no es suficiente para decir que va a convergir como a ese punto de equilibrio endémico,
¿cierto? Porque podría pasar alguna situación así como, a donde, no sé, como si yo tengo acá un X0, podría ser, no sé, que yo me acerco, pero ahí como, ahí no sé, como, hay como una órbita periódica acá, ¿cierto? Como, y podría ser que yo me quedo como atrapado en esa órbita periódica, pero nunca convirjo hacia ese punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Entonces lo que Fabio, hacemos es decir que sí, esta última parte, el criterio de Dulac lo descarta, ¿verdad? sí, sí, hay el criterio de Dulac como Perfecto, va a descartar que algo así puede acontecer. Entonces, perfecto. como descartamos eso como por el criterio de Dulac, ¿cierto? Entonces, como eso no puede pasar, lo único que puede pasar y ahí en realidad por eso tenemos que tener la hipótesis de que por eso necesitamos decir que ese punto es asintóticamente estable, porque eso nos diría que eh, yo no solo me acerco, pero como ese punto es asintóticamente estable, yo tengo que convergir una vez que eu me acerqué demasiado de ese punto, ¿cierto? La solución tiene que al final convergir como cuando el t va hacia infinito. Si eso queda más como claro, como, ¿cierto? Entonces como, eh, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, como yo voy a hacer un intervalo como de unos 25 minutos, ¿cierto? Como, y ahí como podemos volver como. Y ahí no sé si alguien durante esos 25 minutos le surge una duda en la cabeza, y me puede preguntar ahí cuando volvamos. Y ahí lo que voy a hacer cuando volvamos como, es como empezar como a mirar como otras cosas, ¿cierto? Como, entonces voy a hacer ahora el intervalo. Ok.